38 minutos en toda la República Argentina y nosotros le vamos a dar paso inmediatamente porque hay muchas novedades en materia de derechos humanos, así que qué mejor que contar con la palabra, con la voz, ¿sí?, de nuestro referente, Pablo Velázquez, con el Semanario de Derechos Humanos. Así que le damos la bienvenida, Pablito querido. Habitualmente comenzamos con algún chiste, alguna broma entre nosotros. Me parece que las últimas horas no dan para eso, así que el tiempo es tuyo para que nos cuentes justamente algunas de las cosas acontecidas en nuestro país. Bien, buen día Diego, buen día equipo y a los oyentes de Noticiero. Y efectivamente, bueno, como estás comentando, la idea de la columna de hoy era poner un poco en común las propuestas de los principales candidatos a la presidencia en materia de derechos humanos, que es lo que nos compete al menos en esta columna, pero la verdad es que se vuelve un poco vago hablar de propuestas cuando literalmente en las últimas horas en el epicentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires las fuerzas de seguridad asfixian hasta la muerte a una persona a plena luz del día y sin el más mínimo pudor. Por supuesto que estamos hablando de lo acontecido ayer por la tarde en el Obelisco. Todo comenzó en una asamblea de las organizaciones MTR, Votamos Luchar y Rebelión Popular, que llevaban adelante en los alrededores de la plazoleta de 9 de julio y Corrientes. Aclarar ciertas cuestiones en este contexto es un poco odioso, pero igualmente debemos hacerlo. Era una concentración pacífica y no se estaba realizando ningún corte de calle, pero aunque estuviese sucediendo, por supuesto que no habilita ningún tipo de reacción violenta por parte de las fuerzas de seguridad. No obstante, la brutalidad de la policía de mayor mortalidad del país, de la ciudad de Buenos Aires, comenzó a agredir y a reprimir a las personas que estaban en ese acto para que abandonen el lugar. Se llevaron detenidos a algunos de los presentes, eran 6 personas, las detenidas que ya fueron liberadas, y una de ellas fue reducida con extrema violencia por parte de los agentes al punto tal que le terminan provocando una asfixia y un colapso que fue advertido por otras personas que fueron testigos de los métodos violentos de los uniformados, al punto que les tuvieron que decir que esa persona se estaba poniendo morada y ninguno de los agentes supo o quiso practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. El servicio de salud del SAME tardó más de 40 minutos en intervenir. Estamos hablando de un hecho ocurrido a metros del Obelisco, pero tardó más de 40 minutos en intervenir. Finalmente lo trasladaron al Hospital Ramos Mejía y poco después, bueno, se confirmó la lamentable noticia de la muerte originada por la represión, una muerte más en ocasión de protesta social, la número 93, desde, o mejor dicho, en estos 40 años de democracia. Parece un número bastante elevado para hablar justamente de democracia, la cantidad de muertes en ocasión de protesta. Sus compañeros estaban cerca de finalizar la asamblea y bueno, movilizados por la consternación y de haber presenciado cómo la policía porteña asesinó a uno de los suyos ante sus ojos, procedieron ahora sí a cortar la calle y extender el reclamo durante la noche y la vigilia a la espera de novedades, tanto de la víctima fatal como de las otras 6 personas detenidas, el estado de ellas que fueron trasladadas a diferentes comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Creo que, bueno, no hace falta describir la gravedad de una muerte de estas características a horas de una elección nacional, signada por la sobreoferta de opciones de derecha más o menos reaccionaria, con más o menos un diferente color, pero con un olor parecido, por la violencia discursiva creciente que llegó a su punto más álgido en las últimas 48 horas, primero con la muerte de una niña de 11 años en Lanús, luego de un episodio de inseguridad, de un acting papelonesco más de toda la dirigencia de poder echándose culpas, acusándose de punitivistas, de zafaronistas, de mano dura, de garantistas, de que esto se arregla con más mano dura y con más policía. Y miremos cómo son las cosas, que en un par de horas la policía nos vuelve a mostrar lo que realmente es y lo que hace con poder y con presencia. Pablo, Las imágenes que circularon en las... Pablo, Sí. perdón que te interrumpa, pero agrego algo más a todo lo que mencionaste recién, que es que querían poner de nuevo sobre la mesa el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, cuando hablamos de personas que tienen estos criminales, 25 y 28 años respectivamente. Exactamente, y vos fíjate que incluso se empezó a hablar del tema sin que estuviese confirmada ni la testimonial que dieron los primeros detenidos en el caso de Morena. Estamos hablando ahora el hecho ocurrido en Lanús. Eh, el propio el secretario de Seguridad de Lanús había dicho en los medios que los detenidos habían confesado la culpabilidad, luego se supo que no era cierto y que no era parte del expediente eso.
Pero bueno, como eran menores de edad, servía para reforzar justamente este discurso con el que vuelven siempre, que parece ser una de las principales respuestas que tienen a la inseguridad, que es bajar la edad de imputabilidad. Parece ser la única solución que se les ocurre. Volviendo a lo ocurrido ayer por la tarde, bueno, las imágenes que circularon en redes, seguramente las vimos de alguna o de otra forma todos, rompieron el cerco para llegar a los medios masivos, son muy impactantes y son un testimonio también, pero falta una parte más importante, que es quién era la persona asesinada por la ciudad de Buenos Aires. Su nombre era Facundo Molares, era fotoperiodista y militante popular del MTR, estuvo en la calle en diciembre de 2001, en la revuelta del Argentinazo, cuando ya estaba comprometido con su comunidad en el barrio 1-11-14. Poco después llevó su militancia al norte del país y también a otros países. Llegó a Colombia, se vinculó estrechamente con campesinos desplazados y familiares de personas asesinadas por los paramilitares encubiertos del Estado colombiano y decidió entonces sumarse a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su estancia en ese país se extendió por 15 años y luego regresó a la Argentina para seguir trabajando como periodista popular. Estuvo presente también en la resistencia al golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en Bolivia en el año 2019. Cobertura en la que no solo resultó herido de gravedad, sino que también fue detenido y acusado de terrorista. Tras permanecer secuestrado por la dictadura de Yanine Áñez en su momento, organizaciones de derechos humanos lograron su regreso a la Argentina, lograron que se lo libere y que se lo pueda nuevamente regresar al país. En el año 2021, el gobierno nacional, lo detuvo en un operativo conjunto con Interpol por su participación en las FARC y en colaboración con el entonces presidente colombiano Iván Duque, que había pedido su extradición para poder someterlo a juicio. La misma red de organizaciones que logró su retorno al país desde Bolivia cuando había sido detenido fue la que también volvió a exigir el fin de la persecución de la cual estaba siendo víctima, involucrando también a miembros de organismos que colaboraron con los acuerdos de paz de Colombia. Y este pedido de extradición finalmente fue desestimado por la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Pero bueno, el Estado argentino mantuvo casi un mes más detenido en el penal de Ezeiza a Facundo hasta por fin devolverle su libertad. Bueno, la vida en este plano del militante Facundo Molares finalmente fue truncada por una conmocionante represión, con muchos paralelismos al crimen de uniforme del que fue víctima el ciudadano estadounidense George Floyd, ahogado hasta la muerte por un agente policial de ese país. Durante toda la noche hubo una vigilia de espacios de derechos humanos, entre ellos el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y en estos momentos se está produciendo una convocatoria en el mismo sitio para repudiar este crimen y exigir juicio y castigo a todos los responsables materiales y políticos de un episodio que esperemos que no sea solo una nota al pie en el libro de esta democracia política que marcha a sus 40 años ininterrumpidos, pero de baja intensidad, Diego. Bien, Pablo, no sé si te queda algo más en el tintero, aunque se dijo mucho ya para tener estos poquitos minutos en el Noti sobre lo acontecido en las últimas horas. Nada, simplemente pedir, solicitar que se piense también un poco en perspectiva de derechos humanos a la hora de ir a las urnas este domingo y tener en cuenta también que los derechos humanos no son algo que sucedió hace 40 años, que no son solamente desapariciones forzadas en dictadura y que no solamente se producen en gobiernos militares. Totalmente clarísimo y contundente, Pablo Velázquez. Muchísimas gracias, como todos los viernes, para ponernos en contexto y resumirnos muy brevemente lo que sucede en Argentina en toda la semana y en cualquier punto del país. Así que muchísimas gracias, Pablo Velázquez, con tu semanario de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muy buen fin de semana para todos. Muy bien, ahí contamos con Pablo, la verdad que siempre muy claro, muy contundente, muy conciso y además, bueno, hoy no le dije que venda, pero lo voy a decir yo, se pueden suscribir a Fin de un Mundo, el newsletter, así que vayan a seguirla a PHB, corta obviamente Pablo Hernán Velázquez.ok, y vayan a seguir sus redes y se suscriben al newsletter donde todo esto que cuenta lo pone de puño y letra para que tengan una newsletter semanal. Nosotros ahora vamos a pegar un volantazo a la información.
Imagino que lo tenemos a él del otro lado, ¿sí? Para escuchar la actualidad deportiva. Tenemos entonces a Mateo Álvarez con, yo lo tengo que decir siempre, balompié, ¿sí? Con la actualidad del fútbol masculino. Supongo que en contexto internacional debido a las copas que se jugaron, así que qué mejor que escucharlo a Mateo. Le damos paso y bienvenida en el área deportiva. Esta semana se jugaron los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Y el saldo que quedó para los equipos argentinos dejó a 4 clasificados a la siguiente fase y otros 4 que quedaron en el camino. El primer partido de la semana comenzó con Argentinos Juniors, que cayó frente a Fluminense 2-0 en el Maracaná el pasado martes. El bicho, que había jugado un gran partido en la ida, había dejado una gran imagen, fue a Brasil con 3 bajas importantes. Primero la de Gabriel Ábalos, la del 9 que hizo el gol en el partido de ida. La de Luciano Sánchez por la lesión que le propició Marcelo. Y la baja de Martín Arias, su arquero titular. Pero pese a todo esto, el equipo de Milito se plantó con entereza en Brasil y realizó un gran papel. Pero de todas formas, los goles de Samuel Xavier y de John Kennedy lo dejaron al conjunto de la Paternal sin la clasificación. Después, ese mismo día, jugaron River contra Inter de Porto Alegre, en el partido en el que el equipo de Michelis quedó eliminado por penales, porque no jugó como lo bien que lo había hecho en el partido de ida, y se había superado por el conjunto brasileño durante prácticamente casi todo el partido. Los goles de Gabriel Mercado y de Alan Patrick dieron vuelta a la eliminatoria, pero en los últimos minutos un centro, un córner realizado por Agustín Palavecino, lo conectó Robert Rojas y mandó la serie a los penales, en la cual ninguno de los dos arqueros pudo atajar ningún penal, pero con la mala fortuna River de que Pablo Solari se resbaló en su penal y ejecutó con las 2 piernas, por lo tanto se tuvo que anular según el reglamento, se toma a ese penal como mal ejecutado, pero después el jugador de Inter remató su remate en el palo, pero más adelante el mismo Robert Rojas, que había sido el héroe en los 90, le pegó al travesaño, y después Agustín Rochet, el arquero de Inter, le dio el pase a los cuartos de final metiendo su penal. Y en la misma hora jugaban Defensa y Justicia y Emelec en la Copa Sudamericana. Los de Florencio Varela, que pasaron a cuartos de final luego de ganar 3-1 en el global, habían ganado 2-1 la ida en Ecuador y después ganaron 1-0 el partido de vuelta con gol de David Barbona. Y media hora más tarde de que arranque ese partido, jugaron Newell's y Corinthians en Rosario, que empataron 0-0, pero el conjunto rosarino quedó fuera de la Copa Sudamericana tras haber perdido 2-1 en el partido de ida. Newell's, que aprovechó su localidad, sobre todo durante el primer tiempo, y tuvo hasta 3 ocasiones claras para empatar la serie, pero después en el segundo tiempo se cayó y el conjunto paulista cuidó su resultado, y pese a haber tenido solo 2 remates al arco, le sirvió para obtener el pase a la siguiente fase. El miércoles, la jornada copera para los equipos argentinos comenzaba con la victoria de Estudiantes de La Plata por 2-0 ante Goiás por la Copa Sudamericana. El Pincha, que ya había mostrado su gran superioridad en el partido de ida, jugó en 1, goleando 3-0, logró ratificar su superioridad ante el conjunto brasileño, ganando ahora 2-0 con goles de Gastón Benedetti y después otra vez Benjamín Roleiser, que ya había hecho 2 goles en la ida y ahora hizo 1 en el partido de vuelta. Más tarde, ese mismo día, jugaron Boca y Nacional, partido en el que empataron 2-2 y Boca pasó por penales gracias a la gran acción de Chiquito Romero, que durante el partido se vio un Boca que quiso dominar, que salió a buscar el partido hacia adelante, y que Nacional lo esperaba y también lo hacía daño con sus contraataques, ¿no? Durante los 90 minutos el partido terminó 2-2, el marcador se abrió con un gol de cabeza de Miguel Benetier,
pero a los pocos minutos de una jugada casi calcada, Alfonso Treza empató el partido. Después, durante el segundo tiempo, Advíncula volvió a adelantar a los Xeneises, pero Juan Ignacio Ramírez mandó el partido a los penales y ahí fue donde Chiquito Romero atajó 2 tiros desde los 11 pasos para pasar a la siguiente ronda. La jornada del día de ayer comenzó con la derrota de San Lorenzo por 2-0 en Brasil contra Sao Paulo y que lo dejó fuera de la Sudamericana. El Ciclón, que había ganado 1-0 el primer partido, que jugó de local, demostrando su gran oficio defensivo, que viene mostrando de local hace muchísimo tiempo. Se viene mostrando como un equipo muy duro, muy difícil de superar, sobre todo cuando lo quieren atacar. San Lorenzo tiene una manera de defender bastante eficaz, pero que no se pudo ver en el partido de ayer, en el cual el conjunto tricolor hizo valer su localía y con los goles de Jonathan Caleri y de Luciano dieron vuelta a la serie y acabaron con el sueño copero de los dirigidos por Rubén Darío Insúa. Y esta semana de Copas terminó con el gran triunfo de Racing Club de Avellaneda sobre Atlético Nacional de Medellín, que en el partido de ida el equipo de Gago no había dejado una buena imagen, había dejado una imagen bastante que dejó mucho que desear, sobre tanto en lo futbolístico como en el resultado, porque en lo futbolístico no fue un equipo reconocible, en el cual que generalmente suele jugar bien Racing, y en lo futbolístico en el resultado perdió 4-2, que había arrancado perdiendo 3-0, después Racing se puso 3-2 en algún momento y después otra vez Atlético Nacional estiró la ventaja. Pero en el día de ayer el equipo de Fernando Gago sí mostró un gran desempeño futbolístico, hizo valer su localía, hizo valer el peso de la gente, también demostró de lo que es capaz este equipo, que juega, que cuando se lo propone, cuando puede hacerlo, juega bastante bien, y ganó 3-0 con goles de Roger Martínez, Axel Ojeda y Juan Felipe Aguirre, en contra del jugador de Atlético Nacional, el cual le dio el pase a los cuartos de final al equipo de Avellaneda y se medirá con Boca en esa instancia. Escuchamos a Mateo Álvarez con toda la actualidad deportiva, más específicamente del fútbol masculino. Y nosotros ahora, como avisamos, cada media hora tenemos que saber qué es lo que tenemos que conocer de Argentina y el mundo en un resumen, en un breve flash informativo. Así que vamos al flash informativo, una canción para levantar esta jornada de viernes y ya regresamos con la segunda hora de este noticiero. Gratis hasta las urnas. Este domingo y a nivel nacional, el servicio de transporte será gratuito para facilitar la votación en las primarias abiertas simultáneas obligatorias, las PASO. Jujuy no adhirió a la medida y Tierra del Fuego tampoco se incluye en esta. Obelisco trágico. Una protesta de las organizaciones Votamos Luchar y Rebelión Popular en el Obelisco terminó con la muerte de Facundo Molares, provocada por la policía de la ciudad. Esta madrugada liberaron a los detenidos. Jubilados con aumento. El gobierno nacional anunció un aumento jubilatorio de 23,29% a partir del mes de septiembre, que afecta a casi 17 millones de personas. Además, se pagará un bono adicional de 27.000 pesos, elevando la cifra a 114.489 pesos durante 3 meses. Vamos los pibes. La selección argentina de vóley le ganó 3-1 a Serbia en la definición del 13º al 16º puesto del Mundial Sub-19. La competencia se desarrolla en San Juan y la final la disputan este viernes Francia contra Irán.
Vuelve el fútbol. Este viernes comienza la temporada de fútbol europeo con la primera fecha de la Liga Española y el debut del campeón Manchester City por Premier League. En Estados Unidos, Messi juega en Inter Miami ante Charlotte por Leagues Cup.